Sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos y agradecemos al Señor de Gloria por el privilegio que nos da de nuevamente concedernos el compartir juntos su palabra. Estamos en la primera carta de Juan. La semana anterior pudimos cubrir el primer capítulo, este maravilloso capítulo escrito por uno de los siervos del Señor, uno de los testigos del Señor. Testigo visual, testigo auditible, testigo incluso que llegó a palpar acerca de quién, del verbo, del logos, de la palabra de Dios, del unigénito Hijo de Dios que ha estado desde siempre, desde la eternidad junto al Padre, pero que en un punto de la historia se encarnó, tomó forma de siervo sufriente y habitó en medio del pueblo y le vieron lleno de gracia y de verdad. De él, los apóstoles, en este caso uno llamado Juan, testifica, proclama para que tengamos comunión con esta verdad, por ende comunión con el Padre, con el Hijo a través del Espíritu Santo, comunión con esta enseñanza de los testigos del Señor y tengamos gozo. El gozo de recibir la salvación que es por la predicación del Evangelio y la fe en la verdad. A través de la declaración de la verdad conocemos, por ejemplo, quién Dios es. ¿Y qué es Dios? Luz. En él tiniebla no hay, no habita, no hay engaño, no hay error, no hay corrupción. Si declaramos que tenemos comunión con él, o sea que estamos unidos a él, no podemos andar en tinieblas. No podemos vivir en tinieblas, desarrollar la vida en rebelión. ¿Por qué? Porque sería una incongruencia. Acorde al como es el Padre, son ahora los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que recibieron al unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es recibir? Creer. Eso enseña el Evangelio de Juan en el primer capítulo. ¿Quiénes reciben? Los que creen en el Hijo. Y los que creen en el Hijo les dio la potestad del Padre de ser llamados los hijos de Dios. Siendo sus hijos, ahora empiezan a tener ¿qué? Características similares, semejantes a la del unigénito Hijo. No que somos Jesucristo. Jesucristo es único e inigualable, pero los que creemos en él, por el Espíritu Santo estamos siendo conformados a su imagen. Para eso nos preparó el Padre, para ser conformados a la imagen de su unigénito Hijo amado, quien le complace. El alma del Padre tiene complacencia en el Hijo. Y así Juan nos empieza a enseñar características de aquellos que han creído en el Hijo. Ellos reciben un beneficio maravilloso. La limpieza, la purificación de sus pecados, el perdón de los mismos por haber creído en la sangre inocente del Cordero derramada en favor de ellos, o sea, redención. La redención es obtenida a través del sacrificio de la vida del unigénito Hijo de Dios que trae el perdón de los pecados. ¿Para quiénes? Los que creen en dicho nombre. En su obra en la cruz del Calvario, en su muerte y postrera resurrección, Cristo obtuvo eterna redención. Y todo aquel que cree en dicho evento, en dicha obra, recibe el perdón de los pecados. Y ese perdón es necesario comprender que nos vemos beneficiados cuando estamos en la comunidad en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos entre hermanos nos exhortamos unos a otros a algo, a la confesión. ¿A confesarle qué? Confesarle al Padre nuestras ofensas. ¿Y qué hace el Hijo? Nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad, nos purifica. Pero si en cambio alguien declara, proclama no tener pecado, está autoengañado e incluso osa de declarar a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confrontado a toda carne humana nacida de Adán, nuestro padre original, nos ha confrontado en nuestro estado de corrupción, porque el pecado entró por un hombre y el pecado pasó a todos los hombres y ahora no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Si Dios declara que todos somos pecadores, que nos quedamos cortos o destituidos de su gloria, ¿cómo alguien puede decir yo no tengo pecado? Está autoengañado y hace a Dios mentiroso. Perezca esa idea. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si todos reconocemos que somos pecadores, entonces ¿por qué te detienes? ¿Qué te está impidiendo que creas en Cristo? Si reconoces tu pecado, no lo puedes resolver tú, necesitas un Salvador. ¿Quién es? Jesucristo, a quien te estamos anunciando. Una muy breve
afirmación de lo anteriormente expuesto. La propuesta para hoy es dar lectura a todo el capítulo número 2 para familiarizarnos con él, pero no vamos a poder cubrir en comentarios todo el capítulo. Vamos a tener que tomar más de una semana para hacer esa acción. Pero invitamos a aquel que lo desee a dar lectura a la palabra de Dios en el capítulo número 2 de la primera carta de Juan, versión Reina Valera. Dice así: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien. Volvamos al primer versículo, lo vamos a releer, como siempre decimos, ahora de una manera un poquito más literal, como fue escrito en la lengua griega. Pequeños hijitos míos, estas cosas os escribo a vosotros para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, un defensor tenemos con el Padre, Jesucristo justo.
Muy bien. El comienzo de este capítulo número 2 nos demuestra ni más ni menos que el amor del autor de la carta, el autor humano, sabemos que el autor real, intelectual, es el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo y verdadero, pero el autor humano es este varón llamado Juan. Juan, lejos de estar exento o alejado de aquellos a quienes les adresa la carta, está muy identificado con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Por esta expresión de pequeños hijitos. No debe de malinterpretarse esto como una diferenciación jerárquica de Juan como padre y los lectores como hijos. No, no, no. Es más bien la declaración del cariño que tiene un padre con su hijo, que es un amor total. Aquellos que tienen hijos saben del amor que tienen para con ellos. Algunos llegan a decir, la vida doy por mi hijo, llegan a expresar por tal arraigo, tal cariño. Bueno, es un poco la idea que está demostrando Juan. Él ama a los creyentes. Se declara hijos, recuerden, esto no es contradecir a lo que Jesucristo dijo de no llaméis a ninguno padre, porque hay un padre, el que está en los cielos. No es que los apóstoles se declaran padres como que hayan ellos hecho nacer de nuevo a los oyentes, sino más bien que a través de la palabra que predicaron el evangelio es que los oyentes creyeron en Jesús y fueron redimidos. Es por eso esta expresión que Pablo utiliza, que como un padre, o acá Juan dice hijitos, pero no tiene nada relación con diferencias jerárquicas o algo del estilo, más bien lo contrario. Ellos, los apóstoles, se declaran nuestros siervos, dieron sus vidas en servicio por amor del Señor y por amor de nuestras almas, entregaron y ofrendaron sus vidas para que nosotros obtengamos esto, la palabra, esta palabra que hoy quedó grabada, escrita, que en el pasado se declaraba de manera también oral en todas las localidades, y que nos trae tal beneficio. Ahora, Juan, está muy identificado con los lectores. A ellos les dice, pequeños hijitos, la idea es muy amados, estas cosas os escribo a vosotros. ¿Qué cosas? El primer capítulo leído y lo que va a continuar. El texto, la palabra de Dios, les escribo a vosotros. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Razón de la escritura. ¿Para qué nos escribís, Juan, este texto? Para que no pequéis. ¿Cuál es el objetivo de la escritura? Que no pequemos. Ya hemos aprendido en el capítulo 1 que ¿qué hacemos? Pecamos y que necesitamos la sangre de Cristo que nos purifica. Pero el objetivo es que no pequemos. Esto coincide con el ministerio apostólico. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, Pablo decía en el libro de Romanos, los que hemos muerto al pecado, y es una retórica, ¿cómo viviremos o andaremos aún en él? La idea de la pregunta de Pablo es captar nuestra atención para que no andemos o no vivamos en pecado. Pedro en su carta llega a decir, hermano, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis del mal, o sea, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa rogativa de abstener es dejar algo, dejar, ya no participar en algo. La gracia de Dios coincide con esto. Esta gracia demuestra la voluntad de Dios, por ejemplo en la carta de los Tesalonicenses, cómo complacer a Dios y cómo agradarle, ya sabéis la voluntad de Dios. ¿Qué? Que cada uno, que os abstengáis de inmoralidad y que cada uno sepa poseer su propio vaso, puede ser traducido como esposa, en santidad, no en pasión de concupiscencia como los otros gentiles. Dios quiere la santificación de sus hijos. Tal es así que él llegó a declarar, se lo declaró antiguamente a Israel y es realidad en el nuevo pacto que sed santos porque yo soy santo. Esto se resume con la expresión de Pablo de qué es la gracia de Dios en la carta de Tito. ¿Qué es la gracia? Es una docente. Ah, sí, claro, sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado por la salvación a todo hombre, enseñándonos, o sea que ejerce la docencia, es instructiva ella.
¿Qué te enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La renuncia podríamos trazarla en un paralelismo como la actividad laboral diaria. Cuando un empleado renuncia a su puesto laboral, ¿qué no hace? Ya no va y se dirige a diario a dicho puesto. Renunció. Se interrumpió el compromiso contractual laboral que tenía con la empresa, con la oficina donde se dirigía. Cuando renunciamos a la impiedad en la salvación que es por gracia a través de la fe, ya no estamos más sujetos y dispuestos a servir al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene el dominio sobre nuestras vidas. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? Porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es coherente la Escritura y el ministerio de los siervos de Dios en declararnos que la voluntad de Dios, sin temor alguno, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Que no pequen. Tú lo puedes recibir con absoluta confianza. Dios no quiere que pequemos. Por eso nos escribe Juan estas cosas. Dios no quiere que pequemos. Sí. Aquí es donde empezamos a escuchar y nos empezamos a asustar, alguno diría decir. Alguno llega a expresar, ¡ay, hermano de mí! ¿Qué me pasa? Acabo de hablarle mal a mi esposa, fui áspero, no fui paciente con mis hijos, no sé qué, tuve un problema con mi vecino y Dios no quiere que peque. Bueno, no terminó la escritura todavía, ¿verdad? Hay una segunda mitad en el versículo 1. Dice, y si alguno hubiese pecado, ¿qué sucede? Defensor, abogado, tenemos con el Padre Jesús Cristo, justo o inocente. Les escribo para que no pequen, porque esa es la voluntad del Padre, es el deseo del Padre. Los apóstoles ruegan que no pequemos, que nos abstengamos de toda especie de mal, lo que fuese. Pero si pecamos, no hay que sucumbir. ¿Qué tenemos? Un defensor. Esta palabra más de uno la va a conocer, esta palabra griega. Es la palabra griega parakletos. ¿Qué sabemos de ella? Es la palabra que se utiliza para el confortador, el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, Señor Jesús, que son uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, estos tres son uno, es Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En esta expresión de parácletos se traduce como que un defensor o un abogado. Es la idea de una situación judicial en donde es necesaria que establecer una defensa ante una confrontación o acusación. Ya aprenderemos de eso. ¿Quién ejerce la defensa del pecador? Jesús el Cristo. ¿Ante quién expresa y realiza, lleva adelante este servicio o este ministerio de defensa? Ante la majestad, Dios el Padre. ¿Y por qué es necesaria la defensa? Porque hay una acusación. ¿Quién elabora la acusación? El libro de Apocalipsis, escrito por este mismo siervo llamado Juan, nos cuenta en el capítulo número 12 que hay un acusador de los santos que ejerce esa acción muy triste, muy desagradable. Esa acción la ejerce día y noche. ¿Quién es? El adversario, Satán, el enemigo de nuestras almas. Él es el acusador de los santos. Pero mientras somos acusados ante el Padre por el maligno, somos defendidos ante el Padre por el Hijo. ¿Tienes tú un abogado? Tú me dirás, sí, contraté un estudio. Mira, ese estudio que contrataste, no importa cuán valorado sea terrenalmente, no te sirve en nada ante el Padre Celestial. Mas tú puedes recibir un abogado sin contratar, sin abonar, lo recibes por fe. A Jesús el Cristo. ¿Sabes algo? Esto lo escuchamos tiempo atrás de un predicador. Este abogado no ha perdido un solo caso. Tiene el 100% de los casos ganados. Ya vamos a ver por qué los ha ganado los casos, versículo número 2. Pero hay un abogado, ¿quién? Jesús el Cristo, nos defiende de las acusaciones del maligno. Y él, el defensor, es inocente. Esa palabra justo se puede traducir también como inocente. Es recto, es equitativo y él es inocente. Y esa inocencia va a ser fundamental. Porque dice el versículo 2 esto. Y él
propiciación es por los pecados nuestros. ¿Cuál es el elemento fundamental para que el abogado defienda y siempre gane los casos? Porque aquí alguien dirá, hermano, sabemos que el maligno es por definición malo, pero hay algo que también sabemos, que las acusaciones son reales porque nosotros pecamos. ¿Cómo puede ser que salga victorioso el abogado? ¿Saben cómo sale victorioso el abogado? Porque la defensa no se elabora en base a las acciones o los méritos de el acusado, sino que la defensa es en base a su vida. Por eso fue calificado justo o inocente. Esa justicia que él tiene, esa inocencia que él tiene, le permite ser la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Una palabra gloriosa del Evangelio que nos enseña la realidad de ¿qué? De ese apaciguar la justa ira de Dios que es demanda por el pecado. Como Él es inocente y perfecto, se entrega así para apaciguar la ira de Dios que tiene que ser derramada sobre todo pecado, y como Dios se complace en esa ofrenda perfecta, ya no hay demanda más por los pecados y estamos seguros en Él. Entonces el acusador dice, pecadores, 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 han hecho esto o aquello, y el abogado dice, defendidos por esta ofrenda perfecta. Y el Padre se complace en la ofrenda del Hijo, y el Padre llega a enseñarnos en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? No por mérito de ellos, por el inocente defensor quien entregó su vida como propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo lo recibo? Dice alguien. Si tú dices eso, tú eres una persona en este momento sabia. ¿Cómo he de recibir esta propiciación? La quiero. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Si no, estás en tus pecados, el acusador te va a acusar y el Señor te va a condenar porque lo mereces. Especialmente lo merece quien habla, lo merecen quienes escuchan, pero todos llamados a salvación por gracia. ¿Cómo? Creyendo. ¿Y cómo sabemos que estamos llamados todos a salvación por gracia? Mira lo que dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por los pecados nuestros. Porque no de los nuestros solo, sino también por todo el mundo. El versículo 2 es glorioso, pero ha sido mal interpretado. El versículo número 2 no enseña una salvación total del ser humano. Entiéndase, ser humano creyente e incrédulo. No enseña eso el versículo 2. Algunos lo han declarado y es incorrecto. ¿Qué significa el versículo número 2? Que la acción de redención, de propiciación de Cristo es perfecta, capacitada, con la habilidad de salvar todo humano y salvarlo de todo pecado. Pero se ha de aplicar únicamente a los que creen. Esa es una diferencia total que algunos malinterpretaron y han obviado y han dicho, oh, sí, estamos todos salvos, creyentes e incrédulos. No. Es incorrecto. El que cree en el Hijo, sus pecados son propiciados, sus pecados son perdonados, su situación judicial es absolutamente saldada y se encuentra en posición garantizada, y aprenderemos que ha recibido una promesa, la vida eterna. Eso llega un poquito más adelante en este libro. Pero el que no cree, no recibe, no se beneficia de esta acción. O sea, afirmamos, ¿la obra redentora de Cristo tiene poder para salvar a un grupo selecto? No. El poder es para salvar a toda criatura humana, pero se aplica únicamente a los que creen en dicho defensor, Jesús el Cristo. El Evangelio de Juan, de este siervo, dice Juan, el autor, que Cristo hizo muchísimas cosas que no alcanzarían las bibliotecas del mundo para acumular las obras de Cristo, pero las acciones registradas de Cristo fueron escritas para que creamos en el nombre del Hijo y al creer tengamos la vida eterna. La razón de las Escrituras es que creamos en el Hijo. El que cree en el Hijo se beneficia de la propiciación de sus pecados, de la redención de sus pecados, es la solución de dicho problema y está en paz con el Padre.
El que no cree en el Hijo, las acusaciones, no hay quien te defienda, delante de la majestad. Y lo más maravilloso, lo dijimos, a este abogado no hay que contratarlo. Es tan grandioso el abogado que no hay que pagarle una remuneración. Dicho sea de paso, es bueno a los abogados terrenales pagarle porque el obrero es digno de su salario. A todo trabajador hay que pagarle. Pero a este abogado no hay que pagarle. Es más, el abogado, en vez de cobrar, él da su vida por los que defiende. ¿No es maravilloso Cristo? ¿Qué estás haciendo? Te decimos directamente, amigo, que no crees en Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿En quién estás creyendo en vez de creer en Cristo? Por favor, reconcíliate hoy con Dios a través de la obra de Cristo. Recíbela en fe. Es lo más maravilloso que te puede pasar. Vamos a avanzar por un tema de tiempo, dice el 3. Así. Y por esto sabemos, o se puede leer, conocemos, que le hemos conocido, si los mandamientos de Él guardamos. Lo dijimos la semana anterior, esta carta ha de traer características de los que han nacido de nuevo o han creído al Evangelio. Las características que acompañan a los creyentes. Una característica de aquel que conoce al Señor, al defensor, al propiciador, al redentor, al salvador de nuestras almas, ¿cuál es? Una característica es que su palabra, sus enseñanzas, su doctrina, o sea, sus estatutos, sus mandamientos, guardamos. ¿Qué son los mandamientos del Señor para los que han sido redimidos por Él? Son la lumbrera, la luz o el camino. Los que han recibido la defensa de este abogado, o sea, la salvación de sus almas por la fe, ya no pretenden vivir en base a lo que ellos determinan que está bien o que está mal. Ahora aprenden a vivir en base a lo que el Salvador les enseña que está bien y que está mal, sus mandamientos. Esos mandamientos ahora son el camino a transitar. El no torcer a derecha o izquierda, el ir hacia un punto específico, que es el reino, está marcado por estos mandamientos. Tradúzcase, ¿cómo sé cómo tengo que actuar, perdón? ¿Cómo sé con quién me he de casar? Alguien pregunta. El mandamiento dirá, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Cómo sé qué tengo que hacer con mis finanzas y las demandas tributarias del gobierno? Dale al César lo que es del César. ¿Cómo sé qué tengo que hacer cuando soy ofendido por mi prójimo? Perdona como tu Padre te ha perdonado. Sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Y así se marca la vida del creyente. A través de los mandamientos de la palabra de Dios. No como el mundo vive, en base a lo que determina la mente humana que está bien y que está mal, sino recibiendo lo que Dios dice que está bien y que está mal. ¿Tú estás o dices conocer a Cristo? Bueno, los mandamientos de Cristo deben de ser la marca de tu camino. Ya aprendimos, y esperemos que haya quedado grabado, que no es la habilidad nuestra en obedecer perfectamente dichos mandamientos, porque acabamos de aprender que Él nos defiende de los pecados, o sea que tropezamos, pero sí nuestra intención es la obediencia continua. Caemos, confesamos, pero nuestra rumbo de vida son los mandamientos del Señor. Si tú no tienes interés en los mandamientos del Señor, a Él no le conoces. Conoces acerca de Cristo. Hay personas que tienen información de Cristo, pero no conocen a Cristo. Es distinto conocer a Cristo que tener información de Cristo. Conocer a Cristo es estar en unidad con Él, en comunión con Él, en coinonía, a través de haber bebido del Espíritu de Cristo. Muy importante. Versículo 4. Porque el que diciendo, yo le he conocido, y los mandamientos de Él no guardando, ahora Juan va a ser más específico. Mentiroso es. Y en él la verdad no reside, o sea, no habita, no está. ¿Quién es la verdad? Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En quién no habita la verdad o en quién no reside, no permanece la verdad? En aquel que rechaza los mandamientos de Dios, pero dice estar en comunión con Cristo, creyendo en Cristo, conociendo a Cristo. Ahí Cristo no está, porque la verdad no reside en el que
no guarda su palabra o no guarda sus mandamientos, o sea que no valora los mandamientos de Dios. Y esto lo decimos como con tristeza. Hay hermanos o hermanas o hay agrupaciones que cuando se declaran los mandamientos de Dios parece que tuviesen algún tipo de dificultad física. Genera estupor hablar de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son perfectos. Tropezamos ciertamente, tenemos carencias ciertamente, pero una vez que hemos creído en Cristo debería ser el anhelo de nuestra alma obedecer los mandamientos de Dios. Si son perfectos, provienen de un ser perfecto. ¿Y qué es malo? Todos mis deseos, todos mis pensamientos, todos mis objetivos, aquello declarado como mis sueños. Malísimo. Lo bueno son los mandamientos de Dios. Debe ser mi deseo. En cambio, si yo rechazo los mandamientos de Dios, pero digo conocer a Cristo, soy un mentiroso. Cristo no habita en mí si este es mi estilo de vida, si este es mi hábito de vida, si esto es lo que me caracteriza, rechazar los mandamientos de Dios, Cristo no habita en mí. Por eso, Juan enseña cuáles son las características de un verdadero hijo de Dios. El que dice, yo le he conocido y los mandamientos de él no guardando, un mentiroso es. Si tú has estudiado el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, hacia el final del mismo, por el capítulo número 7 de Mateo, Jesús llegó a decir, o le dijeron, Señor, Señor, ¿no hicimos esto o aquello o lo otro? Y Jesús le va a decir, nunca os he conocido. Apartaos de mí. ¿Y qué más le dirá? Hacedores de maldad. ¿Sabe cuál es literalmente la palabra griega que se tradujo como hacedor de maldad o de iniquidad, que está relacionada con el inicuo que ha de venir y hablaremos de él más adelante? Iniquidad o hacedor de maldad es la palabra literal sin ley. Alguien que vive sin ley, sin la ley de Dios. Personas que hicieron muchas cosas pero vivieron por fuera de la ley de Dios. Jesús les va a decir, apártense de mí. Nuevamente, nadie es salvo por guardar la ley o practicar la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. La salvación es íntegramente por gracia, sin acción nuestra, es obsequio de Dios en Cristo Jesús y se recibe por fe. Pero una vez que recibes esa salvación por fe, obra íntegra de Cristo, ahora el deseo del redimido es obedecer los mandamientos de Dios. Y los que le dicen al Señor, Señor, yo hice esto, fui religioso, hice aquello, estuve involucrado en muchas acciones, pero que no vivió en base a los mandamientos de Dios, o sea, los rechazó, Jesús en aquel día le va a decir, apártate de mí. Pablo lo enseñó acerca de ciertos prójimos en la carta de Tito, que profesan conocer a Dios, pero niegan la eficacia de la piedad. Con los hechos, niegan tal declaración. Nuevamente, profesar lo correcto está bien, pero no es definitivo. Una cosa puede aprender el hombre, a decir lo adecuado, pero muchas veces lo que decimos no coincide con la realidad, no coincide con lo que hay en nuestro interior. Nuestro corazón se apartó de Dios, nuestro corazón está absolutamente ajeno a la voluntad de Dios, pero hemos aprendido frases religiosas y las declaramos en público. Jesús sabe nuestro corazón dónde está. Y hoy esta carta nos enseña a examinarnos para volvernos bien sensibles al Señor. El 5 dice, sin embargo, este es un contraste entre el mentiroso que declara algo que no coincide con la realidad, sin embargo. Quien guarda su palabra está relacionada con los mandamientos, es lo que él nos enseña en su consejo, verdaderamente, genuinamente, realmente, en él, ¿qué ha pasado? El amor de Dios se ha perfeccionado, ha madurado, se ha completado, se puede ver esa palabra. Por esto sabemos que en él estamos. Qué interesante que habla del amor cuando está hablando de los mandamientos de la palabra. ¿Cuál es el resumen de los mandamientos de Dios? Lo enseñó Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 613 mandamientos que registró la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento se resumen en el amor. El amor está relacionado con los mandamientos de Dios. Cada acción de obediencia denota amor. Si me amáis, dice Jesús, mis mandamientos guardaréis. El que me ama guarda mis mandamientos y dice que el Padre y el Hijo vendrán y harán morada con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos. El que no ama a Cristo
No es un tema de expresión de romance o de sentimientos poéticos. El que no ama a Cristo no tiene interés en la palabra de Cristo. No tiene interés en poner en práctica las acciones y las declaraciones de Cristo, la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Está con otros intereses. Así se demuestra el real amor. No en nuestra habilidad de poner en práctica, sino en el anhelo. El que ama a Cristo desea hacer lo que Cristo dice. Esto está enseñando la palabra de Dios. Vamos al versículo número 6, muy importante. El que diciendo que en él permanece, debe. ¿Qué debe? Está en obligación de qué? Debe de tal como también caminó él, de la misma manera caminar. Esta palabra caminar o andar se traduce, es la idea, en el Nuevo Testamento lo aprendemos como estilo de vida. Característica de vida, ya aprendimos y es necesario reiterarlo, que tropezamos, que tenemos pecado, que hay que confesar, lo hacemos a diario en la oración que el Señor nos enseñó, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, eso lo hacemos cada día, en cada instancia, pero el estilo de vida del que creyó en Cristo, ¿cuál es el estilo de vida? El que permanece en él, como Cristo anduvo o como Cristo vivió, como Cristo Él vive ahora. Y para eso nos predestinó Dios. Así dice el libro de Romanos, que aquellos que fueron predestinados desde la fundación del mundo, todo aquel que cree ha sido predestinado, fue predestinado ¿para qué? Para ser conformados a la imagen del Hijo. ¿Qué imagen? No estética, a la imagen de la conducta de Cristo. Los frutos que Cristo da son los frutos que empieza a producir el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo es la vid y el creyente es un pámpano y el pámpano da fruto y en esto glorificado el Padre. Como Cristo anduvo, como Cristo trató al prójimo, el creyente empieza a tratar al prójimo. Como Cristo trató las finanzas, el creyente empieza a tratar los bienes materiales y las finanzas. Como Cristo amó, el creyente ama. Como Cristo obedeció al Padre que le envió, el creyente anhela obedecer al Padre que nos ama. Y así con cada una de las doctrinas. El que dice que permanece en Cristo, oh sí, yo permanezco en Cristo. Bueno, es necesario que empecemos a caminar, a vivir como Cristo vivió. Es lo que está enseñando Juan. Vamos al 7. Dice, amados, no mandamiento nuevo os escribo, sino mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo, ¿cuál es? Es la palabra que habéis oído. Lo primero que destacamos del 7 es esta expresión, y Juan es reiterativo, amados. ¿Quiénes son los amados? Los mismos del versículo 1, los pequeños hijitos. Tú lees y tú crees, tú eres un amado por Juan. Eres amado por Juan, eres amado por Pablo, eres amado por Pedro, porque aprenderás en esta carta que el que ama al que engendró, ¿ama a quién? Al que ha sido engendrado. Juan ama a los lectores. Qué bueno saber que tenemos hermanos maestros que hace ya casi 2 milenios pasaron por esta tierra amando a todos los que habríamos de creer en el Señor. Bueno, ahora, ¿qué nos escribe? Nos escribe un mandamiento, Juan, pero es un mandamiento antiguo. Un mandamiento antiguo. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento que no es nuevo, sino antiguo, que lo tenemos desde ¿cuándo? Desde el inicio, desde el Génesis, desde el principio. Ese mandamiento es la palabra que habemos oído. Pero ahora agreguemos el siguiente, porque es bastante interesante. De nuevo, dice el 8. ¿De nuevo qué? Un mandamiento nuevo os escribo, que es verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera ya brilla o alumbra. Pero no aprendimos en el versículo 7 que el mandamiento era antiguo, y ahora leemos en el versículo 8 que el mandamiento es nuevo. ¿De qué está hablando Juan? Muy interesante. En el pasado, entiéndase en el antiguo pacto, los mandamientos de Dios fueron escritos en un elemento. ¿En qué? En una tabla de piedra. Ahora estamos en ¿qué? En el nuevo pacto. Y esa palabra nuevo o nueva es muy importante porque es una palabra concerniente a ¿qué? El reino de Dios. ¿Por qué dices tú o preguntas tú que esa palabra nuevo es concerniente al reino de Dios? Oh, muy sencillo. Es necesario, dice Jesús a Nicodemo, su oyente, que para ingresar al reino, nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica nuevo nacimiento por definición y que haya una nueva criatura. Son hechas nuevas
todas las cosas. A nadie conocemos acorde al pasado o acorde a la carne, porque hay una nueva criatura, una nueva creación. Hay un nuevo hombre, dice el apóstol Pablo, habitando por la fe en nosotros. Está establecido por el derramar de Cristo, su inocente sangre, y sellada con ella un nuevo pacto. Es interesante que en el libro de las Revelaciones se canta un cántico nuevo. Y nos dirigimos a la morada eterna, la cual es la Nueva Jerusalén. Esa palabra define al reino. Y este nuevo mandamiento, ¿cuál es? Es maravilloso y es comunitario. Dice Jesús: esto os mando, y lo dijo antes de ser apresado a sus seguidores, que os améis unos a otros. Este nuevo mandamiento es el mandamiento del reino, y el mandamiento del reino, el cual es nuevo, no nuevo porque sea una novedad, ya es antiguo, sino que es nuevo porque ahora es escrito en ¿dónde? En el interior del individuo. ¿Cómo sabemos esto? No es un invento. Jeremías capítulo 31 es recitado y citado por el libro de los Hebreos capítulo 8. Pondré mi ley en la mente de ellos, sobre su corazón los escribiré. Este mandamiento ahora está escrito en el interior. El mandamiento es el mismo, pero ahora está grabado en el interior para que lo podamos obedecer por el Espíritu Santo en esta novedad de vida. Ese mandamiento es: ámense unos a otros. Ámense unos a otros. ¿Cómo sabemos que el mandamiento es comunitario? Por si alguien duda, versículo 9. El que diciendo que en la luz está, o en la luz estar, y al hermano suyo aborreciendo o odiando, en las tinieblas está incluso hasta ahora. Notemos que en el siguiente inmediato versículo, ¿a quiénes se cita? Al hermano, a la hermana. Entiéndase, en masculino o femenino, aplica para ambos géneros. El mandamiento está relacionado con el amor fraternal. El mandamiento que es desde el pasado y desde el principio, pero que ahora es novedad, no porque sea nuevo el mandamiento, sino que la novedad es que está grabado en el corazón. ¿Cuál es? El amor. Y el que está en la luz, y la luz ha llegado a su vida, y esa luz es Cristo, la luz que alumbra el mundo, ahora empieza a manifestar dicha luz practicando este mandamiento de amar a su hermano. Es importante que esté en comunidad en Cristo, o sea, que en la asamblea de los santos, en la localidad donde estoy, y bueno, tal es así como para manifestar si estoy en la luz o en las tinieblas. Porque yo no puedo practicar el amor hacia un hermano si me aíslo de los creyentes. Necesito a mi hermano. Necesito amarle y ser amado por él. Necesito estar en la localidad donde me encuentro, donde Dios me haya permitido desarrollar mi vida, estar en medio de la asamblea de los santos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquel que se abandona a la asamblea de los santos, ¿cómo practica este mandamiento? Que es tan importante. Es un mandamiento antiguo, pero la novedad es que ahora fue grabado en el interior, y Dios quiere que cuando Dios... Esto es muy importante, hermanos. Cuando Dios da un mandamiento, ¿cuál es el interés de Dios? Que lo practiquemos. Por algo se mandató. Dios no es vano. Dios no es, y permítaseme esta expresión, Dios no es necio como para decir cosas que no tenga interés. Si dice, hagan esto, ¿en qué está interesado? En que lo hagamos. Bien sencillo. ¿Cuál es el interés de Cristo? Esto os mando, que os améis unos a otros. Tú, si empiezas a leer desde Juan 13 hasta Juan capítulo 17, que es la oración de Jesús, en todo ese evento, en esa noche, en esas horas previas al arresto de Jesús, aprenderás algo. Jesús tiene interés que sus discípulos se amen, y se amen cuando Él se va a ir. Se va a ir de la presencia tangible, física, va a ser ascendido. Primero va a ser crucificado, luego será muerto, sepultado, resucitará, se aparecerá a ellos y les revelará las escrituras por 40 días, y luego va a ser exaltado a la iglesia de la majestad, y les mandata a sus seguidores: ámense. Esto os amo, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, como Jesús. Si tenemos carteles que decimos somos discípulos de Jesús, está bueno tener un cartel, pero ¿sabes en qué el mundo va a conocer que somos discípulos de Jesús? Si tuviereis amor los unos por los otros. Tal es así que Cristo, ese amor, quiere que se manifieste a través de la realidad de la unidad. Le oraba al Padre en Juan 17 que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno. No puedo desarraigarme de mis hermanos, no puedo imaginar que tengo una relación real, permanente con mi Señor por la fe, rechazando a los que son de Cristo. Es inviable. No se puede, porque el mandamiento es amar unos a otros. Y el versículo 9 enseña que el que diciendo en la luz estar. ¿Qué es la luz?
Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y el versículo 5 enseñó del capítulo 1, Dios es luz. Bueno, el que dice estar en Cristo, el que dice estar en Dios, estar en el Señor es confiar, haber recibido el Evangelio. El que dice estar en la luz, pero desarrolla algo, al hermano de él. ¿Quién es hermano? Otro individuo que haya creído en Cristo. Todo el que cree en Cristo es un hermano o una hermana. En Cristo en base a la verdad. El que dice estar en Cristo, estar en Dios, pero al hermano, al otro creyente, a su prójimo creyente en el Señor, lo está aborreciendo, lo está rechazando, ¿qué pasa? Dice el versículo 9, en las tinieblas está incluso hasta ahora. ¿Sabes qué? Se manifiesta. Si mi práctica de vida es rechazar al hermano o a la hermana, se manifiesta que yo en la luz no estoy. Por ende, no nací de nuevo. Puedo decir muchísimas cosas acerca de Cristo, pero mi evidencia de vida, mi conducta de vida demuestra que a Cristo aún no le conozco. Porque es imposible conocer a Cristo y aborrecer a aquel por quien Cristo murió. Imposible. Grábalo en la mente. Si tú aborreces a aquellos por los cuales Cristo murió de manera permanente, es verdad que hay conflictos y ya aprenderemos de pedir perdón, perdonar. Pero si de manera permanente tú rechazas y menosprecias a aquellos por los cuales Cristo murió, rechazas a aquel que murió. No se puede pretender amar al Dios que no vemos rechazando a los hermanos que vemos. Eso lo vamos a aprender más adelante en esta carta. Cristo, la luz, nos alumbra las tinieblas con fin, no el único, pero uno de los propósitos es que amemos a los hermanos, que es un mandamiento, y es un mandamiento como novedad grabado en nuestro corazón. Pondré mi ley en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Y dice en Ezequiel el profeta, el Señor haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra, mis preceptos guardéis. Ese es nuevo pacto. Esa palabra nuevo, recuerda, siempre representa el reino de Dios. Y esta novedad de mandamiento hay que desarrollarla, practicarla como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, nos debemos amar unos a otros. Y el que no ama, más bien aborrece, se encuentra aún en tinieblas, la luz no le alumbró. Dice el versículo 10, ya nos preparamos para despedirnos por esta instancia con la invitación desde ya para continuar la enseñanza de la semana entrante, el que amando al hermano suyo, aquí hay un contraste. El versículo 9, alguien aborrecía al hermano, está en tinieblas. Ahora en el versículo 10 hay otro individuo, uno que ama al hermano suyo. ¿Qué pasa con él? En la luz permanece, y hay algo más, causa de tropiezo en él no hay. Si tú estás amando a tu hermano por gracia a Dios, no por mérito tuyo, por la obra del Espíritu Santo que te ha liberado y te ha redimido Cristo para Dios como primicia, como fruto para Dios, si tú estás amando a tu hermano por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, las rocas de escándalo, de tropiezo del mundo no te hacen caer. ¿Por qué? Porque al amar al hermano tuyo, tú estás manifestando la luz que es Cristo, y el que tiene la luz no tropieza. Su vida no está caracterizada por el pecado ya. Ya vimos que caemos, pero ya no hay característica de pecado, hábito de pecado. ¿Por qué? Porque andás en luz. Cuando andamos en tinieblas no sabemos a dónde vamos. Está cegado el entendimiento, está nublada la visión. En la oscuridad uno no sabe dónde camina, se golpea con elementos que hayan en el camino. Pero cuando uno anda a la luz uno está viendo y está pudiendo caminar sin tropiezo. No hay causa de tropiezo en el que ama al hermano. El amor es el cumplimiento de los mandamientos, recuerda. Es maravilloso. Por ende, aquel que proclama yo no necesito a mi hermano, tú no sabes de quién eres. Si tú declaras no necesitas a tu hermano y tú interrumpes la relación con tu hermano, no sabes de quién eres. No reconoces quién te ha redimido, porque el que te redimió te ha mandatado. Y cuando decimos tú, especialmente digo yo, en singular, primera persona. A mí me mandata, y por ende a todo aquel que profese fe en el Señor, nuestro Señor nos mandata amar a los hermanos. Amar es bueno. Amar no hace mal al prójimo, dice Pablo en el libro de Gálatas. Es bueno amar. Y tendríamos que pedirle siempre al Señor, Señor, quiero amar cada día más como tú amas. Quiero amar a mis hermanos como tú me amas. Y mira que tú me amas con cada carencia, Señor. ¿Cómo he de rechazar a mi hermano o a mi hermana?
Cada rechazo a mi hermano o a mi hermana es obra íntegra de la carne. Jamás el Espíritu me ha de llamar a rechazar a mi hermano. Ciertamente el Espíritu me va a enseñar a exhortar a mi hermano cuando sea necesario, mas nunca a rechazarle. El que rechaza no está guiado por el Espíritu. En ese momento al menos lo guía la carne. No es bueno. Versículo 11, este es el último versículo, y dice: sin embargo, el que aborreciendo el hermano suyo en las tinieblas está, y en las tinieblas anda, que es camina. Ya vimos, esa palabra denota estilo de vida, conducta, y no ha conocido a dónde va, porque las tinieblas han cegado o oscurecido los ojos suyos. El versículo 11 es una advertencia solemne, debe de quedar grabada en mi corazón. Si estoy aborreciendo a mi hermano como estilo de vida, me pasa algo. En las tinieblas está. ¿Cuál es la obra del Señor? Dice Pedro, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero en este caso, el que vive aborreciendo a un hermano no fue trasladado de tinieblas a luz, porque en las tinieblas está. Y al estar en las tinieblas le pasa algo. En las tinieblas camina y no ha conocido a dónde va, no sabe la dirección. O sea, no sabe el camino, la verdad y la vida. Está a tientas, está cegado, está en ignorancia. Las tinieblas han hecho algo con él. Le han oscurecido los ojos. Está en confusión. Y la obra de Cristo es de alumbramiento, no de confusión. La confusión es tenebrosa. Es ajena a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es alumbrar el entendimiento, darnos convicción. El buen pastor guía a las ovejas, le dice a dónde ir, le dice cómo, por sus mandamientos. Pero el que anda entenebrecido, anda a tientas, no sabe hacia dónde se dirige. Y eso se manifiesta ¿cómo? Por haber aborrecido a su hermano. Alguien declaró: es importante que yo ame a mis hermanos. Es fundamental. El que cree en el Señor empieza a aprender a amar a los hermanos, con muchas carencias, con mucha dificultad, ciertamente, claro que sí, ya hemos aprendido, hermano, lo vamos a reiterar en todo el libro, pecamos, pero ya no es el estilo de vida, ya no es el hábito de la vida del creyente, el estilo de vida es la obediencia, el estilo de vida es el guardar los mandamientos, y entre todos los mandamientos los resumimos como el amor al que engendró, pero ojo, el amor a los que fueron engendrados. Así, no puedo elegir entre los engendrados, no. Según como Dios lo que te haya puesto, no importa el color de piel, no importa si es grande o pequeño, no importa la etnia, no importa si es hombre o mujer, lo que te puso el Señor al lado, amalo, porque hay algunos que se pasan de listos, perdón, voy a amar a lo que yo elijo, eso no es amor, eso es elección. El amor ama lo que Dios pone al lado y lo ama como Dios se nos está amando a nosotros. Qué bueno es el Padre. Y qué bueno es tener al abogado defensor. Él es la propiciación por nuestro pecado. Alguien pregunta: vos, individuo, ¿vos pensás que Dios te va a aceptar? Sí, estoy convencido que a mí me va a aceptar Dios. ¿Y qué pensás vos que Dios te va a aceptar si haces todo aquello? ¿Sabes por qué pienso y estoy convencido, creo que Dios me va a aceptar en las moradas celestiales? Porque mi defensor me defiende con su sangre. Y esa sangre es tan perfecta como para propiciar la multitud de mis pecados. Y esto que hablo en primera persona singular, extiéndase para todo el que hoy está escuchando y cree en el defensor. Tradúzcase Jesús el Cristo. Como Él es un defensor justo e inocente, su defensa la desarrolla a través de la obra perfecta de la entrega de su vida y es una defensa garantizada. Alguien dijo, y gloria a Dios por esa declaración, el abogado no ha perdido ningún caso. Nosotros añadimos, no ha perdido, no pierde, ni ha de perder. Maravillosa verdad de la palabra de Dios. No resta, misericordia sea con todos los que aman a Jesucristo.